aquellas maravillosas revistas, capítulo 108. Los cupés son eternos. ¿Cómo hemos cambiado? En 2025 los cupés son ya una especie en vías de extinción, como contamos y argumentamos ya en un vídeo. Pero hace 30 años los cupés crecían debajo de las piedras. Todas las marcas querían el suyo. Afortunadamente en el mundo del automóvil hay verdades absolutas y una de ellas da título a este podcast. Los cupés son eternos. Bienvenidos a los podcasts de los lunes de Garaje Hermético. Seguramente, dentro de unos años, si quieres comprar un cupé, tendrás que dirigir tu mirada a los coches usados y dentro de unos años más a los clásicos. Así que en este episodio de coches viejos, porque estamos en el primero, a principio del año 94, pues quién sabe, puede que aparezca uno de tus próximos o futuros coches. ¿Quién sabe? Y es que hay más cosas que han cambiado. Sin duda, en este caso, sin duda. La anterior para mal, esta seguro para mal, sin duda. La cantidad de fórmulas de promoción que había para comenzar a correr, para comenzar en el motorsport a mediados de los 90. Eso lo veremos al final. Ahora arrancamos con una comparativa interesante porque enfrentamos en su momento al Honda Prelude en su versión 2.2 IVTEC contra el Opel Calibra en su versión 2.5 V6. El japo, a pesar de tener un motor con un poco menos de cilindrada y solo 4 cilindros, ofrecía 185 caballos y el alemán, con su V6 de 2,5 litros, 170. Os voy a decir una cosa. Mirad que me gusta el Calibra y me parece un coche bueno, pero es que el Prelude es un cochazo. Cierto es que el Calibra le superaba en algunas cosas. Sin ir más lejos en la habitabilidad. El Calibra, una de las cosas buenas que tenía y tiene, incluso como coche clásico, es que es un 4 plazas, yo diría que incluso 5 plazas aceptable, cosa que el Prelude no era así, y eso que el tamaño era más o menos el mismo. Pero la carrocería del Prelude, no solo por un cristal trasero más tendido, sino también porque los japoneses todavía no eran muy buenos aprovechando hacer coches habitables. Los europeos esos, como comenzamos haciendo también coches muy pequeñitos, lo dominábamos mejor, pues como decía el Opel, era más habitable. En cuanto a acabados, fijaros que los Opel de esta época estaban muy bien hechos, lo he dicho siempre, eran coches muy bien hechos, pero es que los Honda son Honda. ¿Qué queréis que os diga? Es que es verdad que Honda, en esta época, yo creo que incluso ahora, no tiene ese aspecto rotundo, robusto, indestructible que tienen otros coches. Por ejemplo, un Toyota. Tú abres un Toyota y lo cierras las puertas y dices, bueno, esto es una roca. Honda no te da sensación porque es todo como más suave, todo está como mejor encajado, pero no es tan rotundo. Pero el hecho cierto es que aguanta muy bien el paso de los años. No me refiero solo a temas referentes a la carrocería, ajustes, acabado, interior, recubrimiento, sino también a mecánica. La mecánica es que los cambios manuales de Honda puedes cambiar con un dedo, bueno, casi con un dedo encima de la palanca, pero de luego con 2 dedos seguros. Son cambios exquisitos, de mantequilla. ¿Quiere decir esto que el Opel estuviera mal? No, y de hecho cuando ves Calibras con años te das cuenta que es un coche bien hecho porque tiene una vejez bastante buena. Lo que pasa es que lo digo muchas veces referido a los temas de competición. Lo mejor es lo peor enemigo de lo bueno. El Opel Calibra era un buen coche, pero, bajo mi criterio, el Prelude era mejor. Hemos hablado un poquito de pasada de Toyota. Vamos a hablar de Toyota, porque Toyota también tenía su coupé. Por supuesto tenía el Celica, la versión Turbo 4x4 era la que utilizaba en rallies, pero lanzó una versión descafeinada. El coche era precioso, además lo probé en un color amarillo intenso que era muy bonito. Quizás poco Toyota, no sé, pero muy bonito. El coche era muy bonito. No tenía alerones más que el propio portón que hacía una pequeña forma de alerones. Insisto, solo tracción delantera y solo 175 caballos, pero era un coche que resultaba muy interesante, muy agradable. Y sí, aparte de estar bien hecho, es que no solo estaba bien hecho, es que lo parecía. Como siempre, los coches japoneses, y quizás en esto, pues Toyota un poquito más, por dentro eran un poco sosotes. Este coche por dentro era sosote, porque era todos tonos muy grises, oscuros, todo era gris claro y gris oscuro, no había negros,
no había ni una inserción de maderita, el cuadro de salpicadero, o sea, el cuadro de instrumentos era bastante sosote, con unas 2 esferas grandes y 2 pequeñitas, pero poco más. Los mandos muy ordenados, pero cuadraditos y redondelitos, como muy simplón, como si lo hubiera hecho. Yo siempre he dicho que para mí, referente a estos temas, los Toyota son un poco los alemanes entre los japoneses. Dicho esto, el coche iba de fábula, sigue yendo de fábula porque no hace mucho probé uno y es un coche muy interesante en su momento y en un futuro como clásicos. En estos tiempos, cuando una marca no tenía un coupé en una determinada categoría, ¿qué hacía? Pues se lo inventaba, así de claro. Y es lo que hizo Honda con el Civic, porque partiendo de la base de un Civic de 2 volúmenes y 3 puertas con portón trasero, pues le puso un maletero separado, un tercer volumen. Y bueno, mantuvo las 2 puertas, lo llamó Civic Coupé, y lo cierto es que el coche era bonito. A mí me gusta más la versión 2 volúmenes, lo confieso. Pero este coche, que no dejaba de ser un Civic con un maletero adosado, lo cierto es que era muy equilibrado y iba francamente bien. Y además, incluso resultaba más práctico que el Civic del que derivaba. Es cierto que si los pasajeros traseros eran altos, la luneta trasera tumbada, que mordía un poco el techo, un poco más que en la versión de 2 volúmenes, pues limitaba un poco la cota de altura, de habitabilidad en altura en las plazas traseras. A cambio, el maletero era mucho mayor. Y contaba, la versión que yo pude probar, contaba con el motor 1.6, con el sistema de distribución variable VTEC o VTEC. Lo que sucede es que en este caso era la versión de 125 caballos, que iba de maravilla y sorprendía lo bien que iba un coche que no dejaba de ser un simple, bueno, simple no, un pequeño, vamos a decirlo, 1600. Estos eran los coupés más novedosos, pero la oferta de coupé era muy amplia, muy amplia. Fiat en estos momentos lanzaba su especial coupé, que fue de líneas algo polémicas. Yo lo he dicho muchas veces, confieso que este coche cuando se lanzó no me entusiasmó. Yo creo que ha tenido una buena vejez, porque a mí ahora me gusta más, quizás se adelantó a su tiempo, no lo sé. Pero lo cierto es que es un coche que causó mucho revuelo y era muy frecuente leer en las pruebas decir que este coche o lo amabas o lo odiabas. No había puntos medios. Esto es una verdad media porque yo estaba en un punto medio. Yo no lo odiaba, pero no me entusiasmaba. Pero confieso que con el paso del tiempo me va gustando más. Luego, por ejemplo, Hyundai ofrecía su olvidado S-Coupé, porque antes del Hyundai Coupé a secas había un Hyundai S-Coupé con unas líneas más rectas, un coche más antiguo, claramente más antiguo, no tenía las suspensiones, porque nos metemos mucho con el Hyundai Coupé, con el primero, más, porque luego el segundo, como pareció en competición, que eso le da un poquito más de raíces, de un poco de connotaciones deportivas, de más raigambre, pero el primero era el coupé, cogió la fama de coupé, pues de zonas de las afueras de las ciudades, de tuneros y de gente así, de poligoneros, bueno, lo que queráis, pero el coche era magnífico y tenía, como os digo, recuerdo siempre unas suspensiones diseñadas por Porsche. El S-Coupé no iba tan bien, pero tenía un precio muy asequible. Ya hemos hablado de un coche que me gustaba mucho, que era, y me gusta mucho, el Mazda MX-3, que destacaba sobre todo el contar con un motor V6 de 1.8 litros nada más y 136 caballos. Luego había marcas como Opel que tenían el magnífico Calibra, pero se empeñaba en demostrar que incluso un coupé puede llegar a ser feo, porque yo lo siento en el alma, el Opel Tigra nunca me gustó, y no es como en el caso del Fiat Coupé que dice, no, con el paso del tiempo pues acaba gustándome. No, pues a mí con el paso del tiempo el Tigra me sigue pareciendo feo. Es cierto que hacer un coupé pequeñito siempre es más feo, porque sin ir más lejos, el Saab 9000, que no dejaba de ser una berlina, derivado de la berlina, con solo 2 puertas laterales, un portón trasero muy tendido, pero a mí me parece un coche espectacular, bonito, a rabiar, y en el caso del Saab, que además lleva unas llantas enormes para la época, de 18 pulgadas en opción, el motor turbo iba de fábula, un coche muy bien hecho. Qué pena que haya desaparecido la marca Saab, cuánto la echamos de menos. Este sí que es un coche como clásico que me encantaría tenerlo, porque es que recuerdo cuando lo probé, me impresionó, y es un coche muy especial, con mucha personalidad. En total, fijaros, os voy a dar una cifra
que os va a sorprender. La oferta de cupés en España en el año 94, a primero del año 94, era más de 40 opciones diferentes, igualito que ahora. Y nos vamos al motor Sport, donde, como os decía, os voy a contar algo que de alguna manera me entristece. Yo lo siento, pero es que si a primeros de 1994 querías comenzar a correr, tenías nada menos que 10 opciones distintas de copas o competiciones monomarca con el apoyo y la ayuda importante de las fábricas. Vamos a empezar por los rallies. Por los rallies teníamos, para correr en rallies, el Desafío Peugeot, la Copa Seat Ibiza, el Trofeo Fiat 500 y la Copa Hyundai. Y en los circuitos, la Copa Renault Clio Iniciación, la Copa Nacional Renault, lo que se llamaba la Copa Grande, la Fórmula Renault con monoplazas, con un reglamento igual para todos, la Copa Citroën AX GTI, la Copa Citroën ZX y, como colofón, en turismos, no en monoplazas, la Copa Porsche 968 CS. Os voy a dar una pincelada de cada uno de estas categorías y de coches, porque no corrí en todas, ya me hubiera gustado, pero sí probé todos esos coches. El Desafío Peugeot pues se hacía con el 106 Rally, un coche ideal porque era una base muy buena de preparación. Se hizo inicialmente con el 205 Rally, a mí me gusta incluso más, pero eso no quita méritos. Para este coche había muchas ayudas económicas porque había premios finales y premios por carrera y premios finales. Los premios finales eran siempre para el que ganaba o un coche o un valor monetario superior al del coche. La Copa Seat Ibiza obviamente se corría con el Ibiza GTI y era pues lo mismo, un coche de 115 caballos muy bien hecho, con unos premios muy suculentos por carrera, y la verdad es que era una copa muy interesante porque el coche era muy interesante. La Copa Nacional Renault, porque no lo he nombrado cuando hemos hablado de rallies, que había también una Copa Nacional Renault de circuitos que, fijaos, es que era una maravilla, porque el coche con el que se corría, le dedicamos un capítulo, era el Renault Clio Williams inscrito en el Grupo N. Los premios por carrera eran enormes, fijaos. Para que os hagáis una idea, este coche valía 2,5 millones. Bueno, pues el primero, el que ganaba no el rally, sino dentro de todos los coches de la Copa Renault, se llevaba casi 500 millón de pesetas, es decir, una quinta parte del valor del coche. Y si ganabas la Copa, pues te llevabas un coche para casa. Luego tenemos el Trofeo Fiat 500, una cosa algo más modesta, pero que también tenía premios muy suculentos. Y la Copa Hyundai, que se corría no con el SQP, sino con el Hyundai Pony, en su versión GS. Una copa muy interesante, era un coche, no era muy potente, tenía 105 caballos, pero tenía una cosa buena, que era indestructible. Si nos vamos a los circuitos, en la Copa Renault había dos opciones. Algo que se ha perdido, que yo empecé a correr en la Copa Renault, que se llamaba Iniciación, y me parece que era una opción muy buena porque era muy asequible. Se corría con el Renault Clio, pero no el 16 válvulas, sino el 1.4 RT. Era un coche que, preparado y tal, estaba en el entorno de los 100 caballos. Tenía unos premios muy buenos y, ojo, también ayudas a la compra. O sea, no solo es que el coche costaba en esa época aproximadamente unos 10.000 euros, es que te daban pues el equivalente más o menos, para entendernos, un 20% de descuento en forma de ayuda a la compra, que te lo daban para que no compraras el coche, correras una carrera y te fueras a casa, te lo daban en las 5 primeras carreras. Luego estaba la Copa, a la que llamamos entre nosotros la Copa Grande, la Copa Nacional Renault, que se corría no con el Williams, como la de Rally, sino con el 16 válvulas, con una preparación bastante inteligente, porque iba a decir profunda, no era muy profunda, no se preparaban muchas cosas, básicamente la línea de escape, mejorar los frenos, pero sobre todo la suspensión se trabajaba mucho tanto en un elemento elástico, amortiguadores y reglajes, para conseguir que el coche, que de inicio era un coche muy subvirador, pues fuera un coche más ágil. Yo no corrí, probé este coche en su momento, no corrí la Copa Renault Clio, pero sí corrí con un Renault Clio 16 válvulas en el Trofeo RACE de Turismos que se disputa en el Jarama. Os puedo decir una cosa, a ese coche prácticamente no le hice ninguna preparación, salvo una, porque este coche tenía un colector de escape muy bueno y un tubo que recorría todo bajo del coche y salía directamente atrás. Pero en el medio de ese tubo se mantenía el catalizador. Yo lo que hice,
como yo no estaba sujeto a ningún reglamento, los de la Copa sí, pero yo no, porque corría en un reglamento, se puede decir que valía todo, había unas limitaciones de tamaño, etcétera, diversas categorías por cilindrada, ese tipo de cosas, pero no te decían cómo había que preparar el coche. Yo simplemente corté el catalizador, puse un tubo, simplemente con ese cambio el coche ganó, es que volaba, sobre todo a altas vueltas, volaba. Recuerdo que había rivales míos que corrían era un totum revoluto en ese campeonato, con Porsche 911 clásicos, que en las curvas le pasaba porque era más agresivo y este coche tiene una estabilidad magnífica, pero cuando llegaban a la recta en el Jarama, por aceleración me llegaban a pasar, pero no por punta, porque este coche tenía una superficie frontal muy reducida, era un coche pequeño, y a poco que lo cogiera el rebufo, era curioso, porque al salir a la recta por aceleración, eran coches mucho más potentes, me adelantaban, pero luego, antes de llegar a la frenada, me ponía en paralelo e incluso les adelantaba, y en la frenada pues les adelantaba y les volvía locos. Estaban muy disgustados con que un simple Renault Clio pues les diera guerra y les adelantara, aunque cada uno corría en categorías distintas. Renault tenía el pack completo, porque tenía la Copa Iniciación para los más jóvenes, la Copa Nacional Renault, pero también tenía la Fórmula Renault con un motor único para todos, que era el motor Renault de 1.721 centímetros cúbicos, y un monoplaza que tenía un precio extraordinario, que era más o menos 4 millones de pesetas. Para que nos hagamos una idea, pues lo mismo que dos Clios, un poco más que dos Clios, 16 válvulas. Era un coche fantástico, porque ya tenía alerones, aerodinámica, era un monoplaza que tenía un peso muy reducido, es que no llegaban ni a los 500 kilos, y con 135 caballos de potencia eran coches que verdaderamente volaban. Y os decía que Renault tenía casi el pack completo, porque tenía 3 categorías, y Citroën casi se le acercaba, porque Citroën tenía la Copa AX GTI. Yo no corrí la Copa completa, pero ya he contado en muchas ocasiones que había... Esta anécdota la voy a contar. Había un coche que el departamento de prensa ponía a disposición de los periodistas. Bueno, pues a mí me llamó, tenía cierta amistad con el que era el director de comunicación, y me dijo: no te preocupes, Máximo, que yo, ya sé que te encanta, buscaré que al menos una carrera puedas correr, porque claro, había muchos periodistas que querían correr. Yo, que conocía a mis colegas, le dije: no, mira, te propongo otra cosa. No me asignes ninguna carrera, asígname piloto reserva. ¿Por qué? Me dijo: es que a lo mejor no corres ninguna. Digo: sí, voy a ser el que más carreras corra. ¿Por qué? Y os cuento por qué. Porque muchos compañeros de la prensa, y ojo, y muchos conductores que van por ahí por la calle con coches potentes y adelantan a todo el mundo y dicen: ¡qué bueno soy! Pues se subían al coche de carreras pensando que iban a hacer, que iban a ser unos cracks, que iban a adelantar a todo el mundo, iban a estar peleando por la victoria. ¿Y qué pasaba? Que estaban a 5 o 10 segundos del mejor tiempo. Era un baño de realidad. Y muchos sencillamente hacían, el programa oficial empezaba el viernes con entrenamientos libres para todos, pero los de prensa probábamos el coche el jueves anterior. Bueno, puedo decir que más de la mitad el jueves anterior probaban el coche, veían los tiempos. Unos sencillamente decían que no se atrevían, o que no querían hacer el ridículo, o que temían que no entrasen en la carrera por el límite máximo de tiempo, y otros inventaban disculpas. Pero me hinché a correr carreras. En vez de correr una, corrí 4, que fueron prácticamente la mitad de las que había. Luego estaba la Copa Citroën ZX 16 válvulas, con un coche muy bien preparado, un verdadero aparato. Os digo una cosa: este Citroën era más caro que el monoplaza de la Fórmula Renault, pero era un coche con 200 caballos, es espectacularmente hecho y preparado. Era impresionante ver correr estos coches, que además eran potentes, tenían buenos frenos, muy buena estabilidad, eran rapidísimos. Con lo cual, no corrí ninguna carrera de esta categoría, luego probé el coche y me dejó impresionado. Y luego, el tope, el techo, estaba en la competición de turismos en circuito, en la Copa Porsche, con los 968 Cup Sport CS. Tampoco corrí ninguna carrera, pero sí corrí también con este coche en el Campeonato de España de Turismos, y luego, el Campeonato de España de Gran Turismo, y luego también el Trofeo RACE. Eran coches que estaban muy bien hechos, 250 caballos, un Porsche. Yo este coche, que después de haber probado varios 911 estaba un poco peleado con la marca, este coche me reconcilió por lo bien hecho que estaba, porque los frenos eran prácticamente de serie, pero un poquito sobredimensionados, el motor y el cambio era de serie, el coche era casi de serie, y a pesar de eso, y del uso extremo a que sometes un coche en circuito, era extremadamente fiable. Cuando te bajabas de una X,
que sonaba como si fuera un montón de piezas sueltas, o un Clio, no es por meterme con el Citroën, y te subías a este Porsche, parecía que estaba hecho de una pieza. Era una sensación magnífica y un coche que me encantó. Bueno, pues todas estas opciones había para empezar a correr. No vas a empezar a correr a lo mejor por la goma Porsche, pero sí para empezar a subir peldaños en la competición, empezar por abajo, por ejemplo, si eras renaultista, por la clinización, luego irte a la copa. Luego, si querías correr pues con el ZX, con el Porsche, y luego a lo mejor los monoplazas, si tu orientación era hacia la Fórmula 1 o algo que se le pareciese. Seguimos hablando de motorsport y vamos a hablar del Mundial de Rallys, donde tuvimos un Monte Carlo como nos gusta, es decir, con nieve. Y puede parecer que todo seguía un poco igual que el año anterior, porque ganó un Ford Escort Cosworth, fue el primero, en cabeza, un pilotazo, François Delecourt. Luego iba Cancunen en segundo lugar del podio con su Toyota, pero algo había cambiado. ¿Qué había cambiado? Bueno, pues que Sainz había abandonado Lancia Delta para correr con Subaru, con el Subaru Impreza, y el cambio de marca de coche fue un acierto en este primer rally, que era, supone una toma de contacto con el coche, pues se subió al tercer lugar del podio. Y pensaréis, ¿no hay Fórmula 1? ¿Ya hemos acabado? Pues no hemos acabado, porque vamos a hablar de slot, porque hice un reportaje que se llamaba Ha nacido una estrella. Era una reproducción de slot, a escala 1:32, del Renault Clio de la Copa. Y bueno, pues no es para tanto. Sí es para tanto porque era el primer coche de una marca. La estrella que había nacido no era la réplica del Clio, sino era la marca Ninco, que luego hizo muchísimos coches fantásticos. Yo tengo un montón de ellos. Ninco, que era la marca que creó el que había sido director técnico de Scalestric, de la marca Scalestric, que era Eduardo Nin, al cual le conozco, he tenido la fortuna de estar en su casa incluso, pues lanzó una nueva marca y lo hizo como a él le gustaba hacer las cosas, bien, con un sistema, una bancada de motor, de forma que podías cambiar el motor cambiando solo 2 tornillos. Desde el primer momento tenías accesorios como neumáticos racing, tenías escobillas más blandas, tenían un montón de mejoras posibles. Perdonad. Y luego, pues una decoración muy, muy, muy bien hecha, tampografiada. La verdad es que eran, bueno, pues el preludio de una marca que nos dio muy, muy, muy buenos modelos y muy buenos momentos. Y ahora sí que llegamos al final de este podcast, que quizás sea un poquito triste, pero bueno, para correr sigue habiendo opciones de correr barato. Coupés, pues si te gusta un coupé de verdad, pues un clásico, un coupé como coche clásico es una muy buena opción. Tener un coche, como si quieres tener un sub híbrido como coche titular para irte de vacaciones por la familia y entrar a la ciudad, pero para un coche para divertirte conduciendo puede ser un coupé de estos que hemos hablado, que lo vas a poder encontrar baratos y que si los encuentras en buen estado y los cuidas son coches eternos. Y nada más, muchas gracias por estar ahí y espero que me escuchéis de nuevo en los podcasts de los lunes de Garaje Hermético. Hasta pronto.